entregues tu vida a la maldad, confía en Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto frente a personas que nos han hostigado, que han hecho mucho mal? Y estas personas, al pasar de los años, los meses, no vemos a simple vista que reciben su merecido. A veces nos podemos sentir frustrados porque vemos cómo el mal a veces camina, avanza a grandes dimensiones y vemos cómo aquellos promotores del mal, los íconos del mal, se van de esta tierra sin aparentemente recibir un merecido. ¿Cree usted que la maldad de una persona no tendrá un freno, no tendrá un fin? ¿Que las personas hacen y deshacen sin esperar su merecido de parte de Dios? ¿Que se pueden burlar de Dios y de la justicia y la santidad de nuestro Señor? ¿Que Dios no juzgará al malvado? ¿Que los justos vivirán en esta vida desesperanzados porque no encuentran lo que esperan? No, amados hermanos. Respuesta a estas preguntas encontramos en el Salmo 52, el cual queremos compartir en este día. Dice la palabra del Señor en el Salmo 52, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Entre los salmos que deberían cantarse entre los cristianos hoy se encuentra este Salmo 52. Un texto que, aunque exhibe el pecado y castigo de unos, también termina en gloria para otros. Aquí se contrasta de manera simplificada el carácter de dos tipos de personas y la posición de Dios frente a ellos. El hombre malo, orgulloso, separado de Dios, es totalmente opuesto a aquel que confía en la misericordia de Dios, quien en una actitud de alabanza perdura para siempre. Pero ¿de quién habla David en este salmo? ¿A quién se está refiriendo David como este malo? Bueno, debemos ir al contexto histórico del salmo. Y el contexto histórico de este salmo se encuentra en el libro de Primera de Samuel, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 22. Cuando David es inspirado por el Señor en su composición, estaba bajo el impacto emocional y espiritual de la matanza de un grupo de sacerdotes por el malvado Doeg, el edomita, quien era el principal de los pastores de Saúl. Nos cuenta la Biblia que David huía del rey Saúl y llega a Nob, una ciudad de sacerdotes, donde en su encuentro sorpresivo con el sacerdote Ahimelech se sirve de su hospitalidad. Después de haber comido de los panes sagrados que el sacerdote le ofreció, se registra en la Biblia que estaba detenido delante del Señor aquel día allí un hombre llamado Doeg, quien era un servidor de Saúl. Una vez que David se marcha de ese lugar, Doeg llega ante Saúl contándole todo lo que había visto. Saúl, en medio de su furia, en medio de su ira y su molestia, intenta arremeter contra todos aquellos que le habían dado hospitalidad a David y trata de persuadir a sus soldados más fieles. Sin embargo, sus soldados tuvieron temor de arremeter contra los sacerdotes de Jehová. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Doeg, el oportunista, aquel que estaba buscando un lugar, parece, va donde está Saúl y se lanza a obedecer su orden y hacer su justicia propia para arremeter contra los sacerdotes de Jehová. La triste historia nos confirma que este hombre se lanza y mata ese día a 85 sacerdotes, además de lanzarse contra la ciudad y matar a hombres, mujeres, niños y aún hasta animales. ¿Cómo cree usted que se sintió David al ver esta gran tragedia? Yo me imagino que David sintió un pesar tan grande. De hecho, si nosotros leemos el capítulo 22 al final,
cuando viene uno de los sobrevivientes de esta matanza, el hijo de uno de los sacerdotes, y llega donde está David, él le cuenta lo que había sucedido. Y David, dice la Biblia, con estas palabras textuales, le dice, yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Imagínense la culpa que sintió David, el pesar que sintió David, que asumió para sí la muerte de todas aquellas personas que habían ese día perecido. Tras esta tragedia se levanta un clamor el cual es inspirado por Dios, el cual está registrado en las preciosas letras del Salmo 52, el salmo que queremos compartir en este día. Podemos ver de manera gloriosa en este salmo una idea predominante, y es la fatuidad de la jactancia del malo en contraste a la permanencia del hombre que confía en la misericordia de Dios y espera por él ante la acechanza de su enemigo. La primera parte del salmo la vemos del versículo 1 al versículo 4, donde se exhibe el carácter del hombre malo. Del versículo 5 al versículo 7 vemos el juicio justo sobre el malo. Y vemos del versículo 8 al versículo 9 la permanencia del hombre que confía en el Señor. El carácter del hombre malo es evidente en este salmo. El versículo 1 dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. El salmista hace referencia a una jactancia injusta del malo, pero apela al mismo tiempo a la misericordia de Dios como su fortaleza. Doeg, con el respaldo del ejército, se lanza contra unos sacerdotes indefensos, contra un pueblo indefenso, hermanos. ¿Qué hombre más poderoso? Pero qué hombre más injusto, qué hombre más abominable, abusador, contra unos sacerdotes indefensos que solamente quisieron hacer el bien. Él era poderoso, sí, pero solo porque había ganado su poder a través de las malas intenciones, a través de la manipulación, a través del engaño, a través de la mentira. Así llega cualquiera a un lugar. Pero ¿cuánto tiempo durará en ese lugar? ¿Qué se piensa el hombre malo? ¿Que ese poder permanecerá para siempre? Hermanos, tan pronto como caiga el imperio de maldad al que sirve esta persona, terminará su poder limitado. Así que confiemos, porque todos los malos que se han levantado en esta tierra tendrán un fin, tendrán un fin. ¿Qué te piensas, oh poderoso? ¿Que tu vida durará para siempre? ¿Que tu maldad durará para siempre? David dice que al contrario de esto, la misericordia de Dios es continua. Contrastemos por un momento el reinado de Saúl con su ejército y sus servidores al reinado de David. ¿Cómo terminó Saúl y todo su ejército y las personas que le servían? Terminaron muy rápido. Sin embargo, vemos a David como tuvo un final glorioso en su vida y cómo su reino permaneció y cómo permaneció hasta que tenemos al Rey con nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. No importa cuán poderoso sea el enemigo o el impío que reina, nuestra esperanza no radica en ese poder que tiene ese hombre, sino en la misericordia de Dios que permanece para siempre. Amados hermanos, si algo nos debe dar a nosotros aliento, nos debe dar fortaleza, es que aunque el malo se levante, aunque el poderoso se levante en contra del pueblo de Dios, en contra de los cristianos, nosotros tenemos algo mayor, y es la misericordia de Dios, porque el poderoso perecerá en su camino, pero la misericordia de Dios permanece para siempre. El carácter del hombre malo es evidente en este texto. Si leemos el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4 nos dice, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Aquí vemos ciertas características de este hombre. Primero, que su maquinación es engañosa. Dice que es como una navaja afilada. ¿Cuánto daño puede hacer una simple navaja? En fracciones de segundo, alguien que maneja una navaja puede despedazar a alguien, lo puede asesinar. Y así mismo pasa, así mismo el salmista está comparando la lengua con esa navaja. Como diría el tesoro de David, escrito, recopilado por Spurgeon, que la manera astuta y hábil de ejecutar una intriga malvada
ni esconde ni atenúa su maldad. El asesinato con una navaja afilada es tan cruel como matar con un hacha. Una mentira formulada con maña y facilitada por el aceite del ingenio es una locura igual al intento burdo para engañar. Este hombre ama el mal más que el bien y por eso escoge por la mentira como su emblema. Aquí hay un sinónimo para el mal y es la palabra mentira. Cuán detestable son los mentirosos para Dios. Cuando Dios los sitúa en la lista de Apocalipsis 21 como aquellos herederos del lago de fuego y azufre. Cuán detestables son aquellos que ejercen la mentira como su regla. Cuán detestable puede ser aquel que, llamándose cristiano aún, vive de mentiras en mentiras y practicando esta mentira. Este hombre malo es atraído por la lengua engañosa, que solo le ha dado la suerte de la perdición de su vida, de la perdición de aquellos a los cuales él está engañando constantemente. La palabra perniciosa aquí tiene relación con algo comestible, pero es algo, hermanos, a lo que se traga uno y es venenoso, algo mortal, algo que lleva a las personas al precipicio, a la condenación, a la destrucción, como traduciría la Nueva Traducción Viviente. Te encanta destruir a la gente con tus palabras, mentiroso. Estas personas que están llenas de pretextos, son falsas, están llenas de una apariencia de piedad, justifican el mal como si fuera una causa justa, pero en verdad son lobos vestidos de ovejas, lobos que están entre nosotros. ¿A cuántas personas conocemos con este mismo carácter? ¿Cuántos de nosotros aún hemos estado rodeados de ellos, aún dentro de las congregaciones? ¿Cómo cree usted que Dios tratará con aquellos que le rechazan y no aceptan su bondad y su amor y su oferta en el Evangelio? ¿Cómo cree usted que terminarán esas personas? Muy tristes terminarán, porque el juicio de Dios se levantará sobre aquellas personas. Y aquí vamos a la segunda parte en la que bosquejé este salmo. El juicio justo sobre el hombre malo. Del versículo 5 al versículo 7, vemos aquí el juicio del hombre malo que está expuesto a la justicia de Dios y lo confirma los justos. Dice el texto en el versículo del 5 al 7, por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo, he aquí, el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Dios emite su justicia sobre el malo. Si nos detenemos un momento y vemos las diferentes frases que usa esta porción, nos damos cuenta en el peligro que se encuentra este hombre. Dice la Biblia, Dios te destruirá para siempre. Eso significa derribar, significa demoler hasta el fin. Dios te destruirá para siempre, hombre malo. Te asolará. ¿Usted ha avivado el fuego alguna vez? ¿Ha encendido leña? Y le ha tenido que echar combustible y le ha tenido que avivar para que se prenda una fogata y todo el daño que puede provocar esa fogata. Dios te asolará de esa misma manera. Te arrancará de tu morada. Eso es como recoger una tienda de campaña y quitarla del lugar donde está. Te desarraigará de la tierra de los vivientes. ¿Has visto cómo un árbol se arranca de raíz cuando viene un ciclón, cuando viene una tormenta y se queda tumbado con las raíces afuera y destruido y se seca? Así mismo pasará con el hombre malo. Estamos hablando del castigo, pero del castigo hacia un Goet edomita. ¿Y quiénes eran estos edomitas? Eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Esaú, el cual perdió su primogenitura. Y aunque fueran parientes de los hebreos en cierto sentido, en el reinado de Saúl, en el reinado de David y aún en el reinado de Salomón, se consideraron enemigos del pueblo de Dios. Y estaba dentro del pueblo de Dios un hombre que a la vista de los hebreos no era bien visto. Un hombre que estaba infiltrado. Un hombre que aparentemente era parte del pueblo, pero su corazón era un corazón corrupto, un corazón engañoso, un corazón malicioso. ¿Cuántos
habrán dentro del pueblo de Dios con estas características: hombres engañosos, manipuladores, mentirosos. Y cuando me refiero a hombres, me refiero genéricamente, o sea, me refiero generalmente, tanto a hombres como mujeres. Personas que dedican su vida y sus estrategias a engañar para lograr los propósitos egoístas y avariciosos que tienen en su corazón. ¿Acaso estas personas no recibirán ese castigo de Dios? Pensemos por un momento en el tierno amor que muchos promueven de Dios, ignorando todo lo que significa la justicia, el juicio y la santidad de Dios. ¿Cuánta distorsión hay en los tiempos que nos tocó vivir sobre esto? Hermanos, Dios ama a su pueblo con amor eterno, pero Dios es fuego consumidor. Dios es justo, santo y veraz contra aquellos que hacen el mal y los condena y los lleva al infierno. La Biblia es muy clara con relación a la ira de Dios hacia los impíos y hacia los pecadores, hermanos. No podemos olvidar esto, porque si no, no estamos creyendo en el Dios verdadero, el Dios de la Escritura. Dice el Salmo 11, del 11 al 13, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Qué peligro tiene el hombre que no conoce al Señor? El Salmo 7, del 5 al 6, dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y usted me puede decir, eso está en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Acaso el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento? Pero además de esto, dice el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amados hermanos, Dios es justo, Dios es santo, Dios no dará por inocente al culpable. Si leyéramos a Martin Lloyd-Jones en el libro La deplorable condición del hombre y el poder de Dios, en el capítulo 4 titulado La ira de Dios, él nos dice: la ira de Dios se revela desde el cielo. No es cuestión de opinión o de argumentación, es un hecho que ha sido revelado. Lo que los hombres pueden pensar, decir o decidir no tiene importancia ninguna. Considerándonos inteligentes, nos hacemos nuestros propios dioses, a lo que quitamos a Dios todo lo que, según nuestra mente natural, nos resulta odioso y repugnante, y alegremente nos imaginamos que todo está bien. Es el paraíso de un necio, ridículo e infantil, aparte de arrogante, además de ser pura teoría, que, como hemos visto, no se sustenta en ningún hecho. Es una negación directa de lo que se ha revelado con respecto a Dios. Cabe esperar que los hombres que no creen en Dios rechacen la idea de su ira. Lo que es sorprendente es que cualquier persona que crea en la Biblia es la verdad revelada y que acepte lo que dice sobre el amor de Dios, puede rechazar lo que nos dice con la misma claridad sobre su ira. La ira es una parte tan vital e integral de la revelación como el amor. Esa es la base del razonamiento de Pablo en este momento. La ira de Dios contra el pecado ya se ha revelado. Y Pablo se siente tan orgulloso del Evangelio porque en él Dios nos muestra cómo podemos salvarnos de ella. Aquí Martin Lloyd-Jones está explicando su valoración sobre este mismo texto de Romanos capítulo 1. Pero hermanos, cuando la ira de Dios es manifestada sobre el impío, sobre el hombre malo, los justos confirman este juicio y emiten su veredicto sobre el malo. Si volvemos a los textos, a los versículos 6 y 7, vemos cómo dice la Escritura: verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo: he aquí, el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. ¿Te puedes imaginar a los que se burlan hoy de nosotros los cristianos por nuestra fidelidad al Señor?
¿Crees que no serán un día eh, abrazados por la ira y el juicio de Dios? ¿Crees que esa balanza no se invertirá en algún momento? ¿Cuántos hombres en la historia se han parado en tribunas, en palacios, frente a grandes multitudes, profanando el nombre de Dios y de su pueblo, inventando teorías y pretextos para tratar de extinguir la fe, el cristianismo y la palabra de Dios? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están sus reinos? ¿Dónde están sus ideologías? ¿Qué resultados han traído todas esas ideologías absurdas que solamente lo que han dado testimonio de la justicia de Dios? Solamente han dado testimonio de que a Dios hay que temerle, de que Dios es un Dios temible. Como diría Spurgeon, Belcebú y Mamón calientan juntos el horno 7 veces más para el Hijo de Dios, pero al fin solo consiguen su propia destrucción. No cabe duda que Dios es inminente, irrefutable, inmutable en cuanto a su justicia y juicio sobre el hombre malo. ¿Qué peligro corren aquellos que se disfrazan de piedad, pero en el fondo de su alma son aborrecedores de Dios? De aquellos que no quieren saber de Dios y de su santidad, de aquellos que no quieren saber de Dios y su palabra, de aquellos que piensan que durarán 150 años en esta tierra. ¿Qué piensan? ¿Que un día no tendrán que dar cuentas al santo, 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 santo? A ese que reina por todos los siglos, ante el cual todos tendrán que compadecer. ¿Habrá alguno entre nosotros que piense salir de este estado? Es muy importante terminar este salmo, porque hay un final diferente para aquellos que han puesto en Dios toda confianza. Y aquí vemos la tercera parte del bosquejo de este salmo. La permanencia del hombre que confía en el Señor. Leemos el versículo 8 y el versículo 9. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Aquí es comparado el justo como un olivo verde en la casa de Dios. El olivo es fuerte, frondoso, enraizado y está plantado en el único lugar donde la vida espiritual da frutos, la casa de Dios, que no es más que el lugar de la manifestación de la gloria de Dios en esta tierra, en ese momento. Aquí el salmista sabía que ese era el lugar, en su presencia, donde él encontraba toda paz, toda confianza, toda esperanza, donde el justo podía florecer y dar frutos. La palabra del Señor nos anima y nos enseña en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El salmista sabía que en el lugar de la presencia de Dios, ahí encontraba la vida. Nosotros tenemos acceso a ese lugar por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Qué gloria, hermano, qué gozo poder decir como el salmista, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Jesucristo es nuestro cimiento. Nuestra vida está en Él, está enraizada, está firme, está segura, da fruto, permanece. El justo confía en la misericordia de Dios eternamente y para siempre, hermanos. ¿Quién puede hacer esto si no es aquel de quien Dios ha tenido misericordia y le ha hecho su Hijo y participante de su gloria venidera y la esperanza por todos los siglos? Amados hermanos, solo nosotros, aquellos que hemos conocido a Cristo, podemos descansar en la misericordia de Dios, porque fuimos comprados por Él, eternamente y para siempre. ¡Qué gloria, hermanos! Que nuestra vida no depende de lo que suceda en esta tierra. Qué gloria es saber que aunque se levante el hombre malo,
los justos permaneceremos para siempre, por la misericordia de nuestro Dios. El Salmo dice, te alabaré para siempre porque lo has hecho así. El justo sabe que su alabanza es perpetua y está impulsada por la justicia soberana de Dios. Él afirma, te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Hermano, el salmista confiaba en la justicia de Dios, confiaba en el plan de Dios sobre los impíos y sobre los justos. Dios hará justicia contra los malos y tendrá misericordia con sus hijos porque lo ha hecho así. Como dice Romanos 9, 17 y 18, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. El poder aceptar de buena gana que la mano de Dios contra el pecador es un motivo de gloria y justicia, es señal de que estamos comenzando a pensar con una mente más comprometida con la palabra de Dios. Es tiempo de pensar como Dios piensa. Es tiempo de cambiar nuestra perspectiva y entender de que el hombre malo merecerá castigo, lo merece y lo tendrá. De que nosotros, por la misericordia de Dios, podemos alabarle perpetuamente y de que Dios hará justamente con los pecadores lo que ellos merecen y usará su gracia y su misericordia por aquellos que escogió antes de la fundación del mundo para que fueran conforme a la imagen de Jesucristo. El justo espera en Dios y sirve de consuelo al pueblo de Dios en la paciencia. Como dice el Salmo, esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. ¿Qué vieron los hombres que seguían a David, en el mismo David, cuando entra a la cueva de Adulán? Aquellos hombres afligidos, endeudados, aquellos hombres que venían aún siendo perseguidos y estaban molestos por Saúl y toda su maldad. ¿Qué vieron en David? ¿Qué encontraron en la paciencia de David? En la vida de David, el hombre que aún era imperfecto, que era pecador. Sin embargo, encontraron consuelo. Pero yo les quiero presentar a un David mayor. Y ese es nuestro Señor, nuestro Salvador. Aquel que vino de ese linaje de David. Aquel que es el Rey y que reinará por los siglos de los siglos. Nuestro Señor Jesucristo. Este texto me recuerda a los padecimientos de Cristo y cómo Dios, sin necesidad alguna, hermanos, nos salvó, extendió su misericordia y su gracia sobre nosotros. Aquí David está huyendo. Aquí David, cuando escribe este salmo, está en persecución, está en aflicción. Está pasando padecimientos por amor a Dios y a su palabra y a su mandato y a su llamado. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo lo que padeció, lo padeció por amor a nosotros. El justo que nunca pecó, que nunca falló, que nunca defraudó al Padre, estaba padeciendo por nuestra vida. Las palabras de David ante el hijo del sacerdote muerto fueron: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la forma en la que nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros, nos demuestran una vez más que Él solo ocasionó la vida de todos aquellos que confiaron en Él y vinieron a Él. Hermanos, qué contraste encontramos en esta frase. Qué maravilla encontramos en que solamente Cristo murió para que una gran multitud de hombres y mujeres que tenían que morir por sus pecados justamente ante la ira de Dios, tuvieran hoy vida y vida en abundancia y pudieran alabarle por los siglos de los siglos. Cuando éramos nosotros quienes debíamos estar en la condición de aquellos que describe el Salmo como herederos de la ira de Dios, Él nos plantó como olivos en su casa, en su presencia, y esto nos da vida. Nos da vida y nos da seguridad y nos da tranquilidad. Y es la realidad de nuestra condición. Encontramos la salvación, hermanos. Encontramos el consuelo. Y nuestro consuelo está en Jesucristo. Nuestro consuelo está en su gloria para nosotros. ¿Qué más podríamos decir y hacer? Sino como el salmista afirma: te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. No entregues tu vida a la maldad. Confía en Dios. Confía en la obra de Dios para tu vida. Confía en el plan de Dios. Confía en la providencia de Dios.
en que nada está pasando en tu vida por gusto, en que Él tiene un plan, en que aunque se levante el malo contra nosotros, estamos seguros en Él. ¿Qué vas a hacer ahora? Y le quiero hablar a aquellos como Doeg, aquellos que están dentro del pueblo de Dios escuchando y disfrutando aparentemente las bendiciones externas. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir endureciéndote más y más y más? ¿Seguir llamándote cristiano cuando en el fondo Dios sí escudriña el corazón y sabe que estás mintiendo? Al final, por mucho que camines dentro del pueblo de Dios, Doeg, tendrás que ser arrebatado tristemente. Es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo de que expongas tu pecado delante de Dios, de que dobles tus rodillas delante de Cristo y de que confieses que eres un pecador, que has mentido si lo has hecho. Pero aquellos que toman una decisión, aquellos que deciden de una vez y para siempre seguir a Jesucristo y entender que son pecadores, a aquellos es la gloria, es la misericordia, es el perdón. Ven a Cristo y levantado serás. Ven a Cristo y restaurado serás. Ven a Cristo y verás la gloria de Dios en tu vida. Aférrate a Cristo y confía, aunque vengan padecimientos, aunque vengan situaciones, Cristo está contigo. Dios está contigo y nada nos separará de su amor, nada nos separará de su mano y estamos seguros como el salmista, confiados no en un hombre, no en un poder político, no en una situación, no en el dinero, no en lo que podamos tener. En la misericordia confiamos, en la misericordia de Dios que permanece para siempre. Gloria al Señor. Gloria al Señor por su misericordia. Te animo, hermano. Te animo a levantarte en esta hora. Te animo a confiar en Dios y a depositar tus cargas en Él. Oramos por un momento. Padre del cielo, tú eres eterno. Tú eres invencible. Tú eres aquel Dios santo y justo que ejercerá su juicio y su justicia. De hecho, lo estás haciendo sobre aquellos malos y malvados que se levantan contra tu santidad. Señor, en esa condición estábamos nosotros antes de conocerte. Estábamos expuestos a la santa ira del Dios vivo. Pero Padre, ten misericordia y te ruego, Dios, que atraigas a aquellos, Dios, que están oyendo este mensaje y que necesitan conocerte. Señor, convénceles, Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús, que les convenzas de pecado, que los atraigas a ti, Señor. Padre, provoca arrepentimiento en sus corazones para que vengan postrados ante ti, reconociendo su maldad, como un día lo hicimos nosotros, Señor. Padre, te rogamos por aquellos, Dios, que están enfrentando situaciones ante los adversarios, aquellos que a veces nos desanimamos cuando vemos que el mal se levanta contra la justicia y pensamos incrédulamente que no habrá justicia sobre lo malo, pero Dios, enséñanos a confiar en ti, a confiar en que tú tienes poder sobre todas las cosas, lo que tienes tu tiempo para hacerlo, Señor. Padre, fortalece nuestra fe y que podamos estar confiados y seguros de que nuestro presente y de que nuestro mañana estará en tus manos, a pesar de que se levante una multitud en contra de tu pueblo. Dios mío, en el nombre de Jesús, te ruego que nos animes a vivir y a seguir los pasos de Cristo y a confiar en tu providencia para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.